Bendiciones, hermanos. Quería traerle esta pequeña enseñanza. Antes de empezar, quería decirle que va a ser una enseñanza un poquito larga, así que ténganme mucha paciencia. Empezamos. ¿Puede un cristiano, después de haber nacido de nuevo, pecar? ¿Cómo podemos entender el pecado siendo ya cristiano? Entender el pecado siendo ya cristiano implica, hermano, reconocer que aunque la salvación es segura, porque lo es, y hemos sido justificados por Cristo, y la naturaleza espiritual ha sido renovada, aún estamos en este cuerpo de bajeza que batallamos contra las cosas espirituales en Dios. Ahora bien, pecar siendo cristiano, hermano, no significa perder la salvación. Tampoco es una manga ancha, ojo con esto, a la deliberación a pecar. Debemos entender, hermano, que cuando un cristiano peca, se rompe la comunión íntima con Dios, perdiendo la paz, el gozo, lo cual requiere un arrepentimiento genuino, confesión y una pronta restauración. En 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1 se nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Note esto, que Juan no está hablando a alguien inconverso, está hablando a cristianos. Y Juan dice que si alguno peca, dice que tenemos abogado. Vamos a tratar de matizar estos puntos muy importantes que debemos entender un poquito en el concepto bíblico, porque a veces hay personas y hay hermanos que no entienden esta situación. A continuación, hermano, matizaremos algunos puntos muy importantes para entender estos cuestionamientos en cuanto a que si un cristiano puede pecar, ¿qué dice con respecto la Escritura con respecto a esto? Y para eso vamos a estudiar el libro de Romanos en el capítulo 7, versículo 21 al 25. Es una epístola que lo escribió el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué es lo que se nos dice aquí, o qué es lo que nos quiere enseñar aquí el apóstol Pablo. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo, hermano, describe la intensa batalla interna que experimentó entre el deseo espiritual de obedecer y servir a Dios y la inclinación humana, o sea, la carne, que nos empuja hacia el pecado. Pablo expresa frustración, hermano, por no poder cumplir la ley de Dios perfectamente por sí mismo, concluyendo que solamente Jesús ofrece la victoria sobre esta condición pecaminosa. Pablo experimenta un conflicto donde su mente, hermano, quiere hacer el bien, pero su carne o naturaleza humana lo induce a pecar. Esto, hermano, representa la batalla constante que todos tenemos, todos, usted y yo, entre la naturaleza humana pecaminosa y la voluntad de hacer el bien. De hecho, hermano, todos nosotros, como el apóstol Pablo, tenemos una lucha constante con nuestra mente, con nuestra naturaleza caída, y de hecho, hermano, seguimos pecando. Seguimos pecando de palabras, seguimos pecando de mente o de acción. Así que seguimos pecando, no como antes, obviamente. Ahora bien, el apóstol Pablo reconoce que por sí solo es incapaz de cumplir la ley de Dios de manera perfecta, lo que le lleva a Pablo a sentirse miserable. Un verdadero cristiano, hermano, a pesar de haber pecado, su primera actitud será de pena, de culpabilidad, de sentirse triste, de sentirse miserable como Pablo y de arrepentirse en cuanto a haber fallado al Señor. Mientras que los que no han nacido
para mí, genuinamente, pecan constantemente sin remordimiento alguno, ni pena, no tienen ni culpabilidad, ni tristeza, y peor aún, hermano, sin un ápice de arrepentimiento y mucho menos de apartarse del pecado. El apóstol Pablo aclara que el pecado habita en él. No es que él quiera pecar conscientemente o deliberadamente, sino que encuentra una fuerza que le esclaviza, la ley del pecado, que le esclaviza a cometer eso que él no quiere. Ahora, todos sabemos, hermano, que las obras de la carne son, como dice en Gálatas 5:19 al 21, que dice que son adulterio, son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo: os amonesto como ya os lo he dicho antes. Y aquí viene una palabra muy importante que tenemos que matizar. Mire lo que dice Pablo: que los que practican, note con esa palabra porque vamos a encontrarnos con más de esta palabra en otros versículos bíblicos. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo, hermano, hace una distinción entre ser un practicante del pecado. Ahora bien, para concluir esta parte, en el versículo 25, Pablo responde a su propia angustia. ¿Quién me librará?, dice Pablo, señalando que la liberación del pecado y la muerte es a través o mediante Jesucristo. En resumen, hermano, el pasaje subraya que el cristiano lucha contra el pecado, pero la victoria final no proviene de los propios esfuerzos del hombre, sino que proviene de la gracia y el poder de Dios a través de Jesús y con la ayuda de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entender y manejar esta realidad bíblicamente, hermano? Primeramente, debemos entender que la Escritura sí enseña que un cristiano puede pecar ocasionalmente después de haber nacido de nuevo. Esto se debe, hermano, a nuestra naturaleza caída, aunque esto no significa que deba vivir en un estado de pecado constante o habitual. La Escritura distingue entre caer en tentación, note esto, y practicar el pecado, siendo la primera una lucha constante como lo descrito por Pablo, y la segunda una forma de vida deliberada, consciente, intencionadamente, a propósito, premeditado, y esto es incompatible, hermano, con la verdadera regeneración, con el verdadero nacimiento. Según la Escritura, hermano, y el relato del apóstol Pablo y de Juan, sí puede una persona cristiana caer en pecado, pero debemos matizar un par de cosas aquí, muy importante. Una cosa es pecar ocasionalmente, o sea, no habitual, es un pecado esporádico, y otra es pecar deliberadamente, o sea, a conciencia, o sea, intencionadamente, a propósito, con pleno conocimiento, ser un habitual en la práctica del pecado. Son matices muy importantes que debemos nosotros como iglesia entenderlo, hermano. Debemos de entender esta situación. Como vimos en el relato de Pablo, todos tenemos una lucha interna, todos, con nuestra carne, con nuestra mente, con nuestra naturaleza caída. Aunque hayamos sido perdonados y justificados, seguimos, hermano, un proceso de regeneración interna. Dios sigue trabajando en nuestro interior mediante su Espíritu Santo, quien nos enseña, nos guía y nos redarguye al recordarnos la palabra de Jesús en cuanto a lo moral, sus bienaventuranzas. El Espíritu Santo es quien nos ilumina nuestra mente, renovándola para comprender las verdades bíblicas espirituales y entender la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos consuela en momentos de aflicción, brindándonos paz, fortaleza. Él intercede por nosotros cuando no sabemos ni pedir, hermano, traduciendo nuestras oraciones, nuestras necesidades ante Dios con gemidos indecibles. Y es muy importante para nuestra regeneración espiritual. Trabaja internamente para desarrollar dentro de nosotros el carácter de Cristo en cuanto al amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y nos ayuda a vencer las inclinaciones pecaminosas. Esto no es, hermano, esto no es de la noche a la mañana ya
nos hizo un cambio radical. No, esto es un proceso que va a seguir paulatinamente en nuestro caminar. Como dice en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente, dice Pablo, en esto que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, esta es una frase, hermano, es una promesa bíblica que afirma que Dios completará nuestra transformación espiritual interna que inició en nuestra vida de cada uno de nosotros los creyentes. Por otro lado, hermano, debemos de entender que el dejar de tener comunión con Dios, y esto es muy importante que lo entendamos, implica, hermano, abrir una puerta a nuestra lucha interna con nuestra naturaleza caída. Y es ahí donde podemos descuidar nuestra comunión con Dios y darle cabida a la carne y que el cristiano pueda caer en un pecado ocasional. Estoy hablando de los verdaderos nacidos, hermano. El que hayamos nosotros aceptado a Cristo no quiere decir que no vayamos a cometer pecado. Si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, eso va a repercutir en que podamos abrir una puerta a nuestra lucha interna con nuestra naturaleza caída, y es ahí donde puede aprovechar el enemigo y podemos descuidar nuestra comunión con Dios y darle cabida a la carne y que el cristiano pueda caer en un pecado ocasional. Por eso, hermano, es muy importante cuidar nuestra comunión con Dios. Es una recomendación que el Señor me hace a mí también, y es una recomendación que el Señor está haciendo a todos los que somos verdaderos creyentes. Tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios. Ese fue el consejo del Señor Jesús a sus discípulos cuando leemos en Mateo 26:41, cuando les dice el Señor a sus discípulos ahí en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis, que dice, en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne es débil. El mismo Señor Jesús lo dice. Nuestra carne es débil. Por eso tenemos que nosotros velar. ¿Velar qué es? Estar despiertos, estar atentos. Mirar, como dice el apóstol Pablo, tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso el Señor nos invita a que estemos velando y orando para que no entremos en tentación. Amén. Ahora, este versículo, hermano, significa que aunque nosotros deseamos obedecer a Dios, nuestras limitaciones humanas, porque es así, porque nuestra carne es débil, hermano, y deseos físicos nos hacen vulnerable a poder caer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y por eso es muy importante nuestra comunión con Dios. Amén. Ahora bien, hermano, vamos a citar un ejemplo de pecado que sucedió en la iglesia de Corintios. Vamos a poner, es un ejemplo bastante fuerte, pero es para que entendamos que muchas veces un cristiano que ha nacido de nuevo puede caer en un pecado grave, pero si se arrepiente de todo corazón, puede encontrar el pronto auxilio. En 1 de Corintios capítulo 5 del 1 al 13, vamos a ver uno de los escándalos morales más graves que el apóstol Pablo abordó en la iglesia primitiva, ya que un miembro de la iglesia de Corintios mantenía una relación sexual incestuosa con la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Pablo señala que esto era una inmoralidad tan extrema que ni siquiera los paganos, o sea, los gentiles, los que no creen en Dios de la época, lo toleraban. Ahora, la actitud de la iglesia, y usted va a ver aquí, y lamentablemente estas actitudes hoy en día hay en muchas iglesias, una actitud que yo no comparto nada, hermano, era que en lugar los ministros de estar entristecidos por este pecado, los líderes de Corintios estaban envanecidos, hermano. Se mostraron indiferentes ante tal situación, hicieron de la vista gorda, hermano, miraron hacia otro lado. Y eso, hermano, no le agrada al Señor. Estaban envanecidos, se mostraron indiferentes ante tal situación, probablemente bajo una falsa noción de libertad espiritual. Pablo, aunque no estaba físicamente en Corintios, estaba en otro lugar
juzgó el caso y ordenó que la iglesia actuara de inmediato. Exhortó a los líderes de esa iglesia. La instrucción fue entregar a tal persona a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya hemos leído y hemos estudiado muchas veces, hermano, el lenguaje judaico, ¿no? Los significados que muchas veces tienen o tenían los judíos para referirse a ciertas situaciones. Aquí cuando Pablo dice que a tal persona lo entreguen a Satanás, significa eso, hermano, o se interpreta como que el hermano tiene que ser expulsado de la comunión de la iglesia, o sea, excomulgado, hermano, dejándolo fuera de la comunión de la congregación y permitiendo que sufra las consecuencias de sus acciones. Toda persona que comete un pecado tiene que atenerse a las consecuencias y asumirla, hermano, con responsabilidad, hermano. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Que esta persona tenía que asumir o sufrir las consecuencias de sus acciones con la esperanza de ¿qué? De que al darse cuenta de su pecado, el hermano o la hermana se arrepienta y sea restaurado. Pablo hace una analogía acerca de este caso con la levadura. Pablo advierte que un poco de levadura adeuda toda la masa, lo que significa que tolerar el pecado dentro de la iglesia corrompería a toda la comunidad. Por lo tanto, hermano, ordena limpiar la vieja levadura para hacer una comunidad nueva y pura. El propósito de esta medida no era solo de castigo, hermano, sino correctiva y disciplinaria, con el objetivo de restaurar a la persona y mantener la cordura, el temor y la santidad en la iglesia. Que de hecho, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, versículos 5 al 11 en adelante, que usted lo puede leer, vemos el arrepentimiento, la restauración y la restitución del hermano que pecó. En 2 de Corintios, capítulo 2, del 7 al 8, dice el apóstol Pablo: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, hablando de este hermano, y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Nos da a entrever que este hermano se arrepintió de corazón y Pablo pues les estaba diciendo a los líderes que lo perdonasen y que le vuelvan a recibir en la iglesia. En resumen, hermano, fue un acto de incesto tolerado por una iglesia inmadura, que Pablo corrigió y exhortó, exigiendo la expulsión del pecador para su corrección y arrepentimiento, y proteger así, hermano, la integridad de la congregación, dando como resultado el perdón y un arrepentimiento genuino y la restitución del hermano en la iglesia. Con esto entendemos, hermano, que puede ocurrir que un hermano en la fe pueda caer en pecado, ya sea por su descuido en su comunión con Dios, y que fue una situación ocasional. Eso se evidencia, hermano, a través de un genuino arrepentimiento, de dolor y pesar de haber cometido tal acción. Ahora bien, hermano, ¿qué es ser un practicante del pecado? En el contexto bíblico, un practicante del pecado, hermano, no se refiere a alguien que comete un pecado ocasional por debilidad, por un descuido en su comunión con Dios, sino se refiere a una persona que vive, hermano, de manera continua, deliberada, habitual y consciente en desobediencia a Dios. La Biblia, hermano, establece una distinción clara entre pecar ocasionalmente y ser un practicante deliberado del pecado, siendo este último un hábito persistente donde el pecado hermano, es la norma general en su día a día, en su diario vivir. En la Escritura nos encontramos con palabras como falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, y lo contrario a falso, hermano, es verdadero. En Mateo 7:15 dice la Escritura: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Eso de vestido de ovejas se refiere a las apariencias, pero dice que por dentro son lobos rapaces. En 2 de Timoteo 3:5 se nos dice: teniendo apariencia de piedad. O sea, ellos aparentan una piedad, aparentan, hermanos, ser verdaderos hermanos, pero no lo son. Y miren lo que dice Pablo: habiendo negado la fe ellos, a los tales que dice evita, hay que evitarlos. En 1 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 11, dice:
sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que, note esto, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro. Avaro quiere decir que ama en demasía el dinero, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Muchas veces he escuchado a personas decir: yo por eso no me hago cristiano, no me hago hermanito aleluya, porque allá al lado de mi casa vive un aleluya, y si usted viera cómo anda con una, con otra mujer, y esto por aquí, por allá. Mira, hermano, para entender es esto muy fácil. La Biblia mismo dice que hay falsos hermanos, falsos ministros, falsos profetas, y eso hay en todos los sitios y en todos los lugares. Yo he visto mucha gente, hermano, dentro de las iglesias que viven una vida que el testimonio deja mucho que desear. Y obviamente la escritura dice que por los frutos los conoceréis. Sus frutos dicen todo lo contrario de lo que ellos profesan. Simplemente son personas que, para mi entender, hermano, y esto es mi opinión, son personas que no han nacido de nuevo, no han experimentado un genuino arrepentimiento. Entonces, lo que pasa es que a veces, claro, por estas personas que tienen sus vidas desordenadas, que no son cristianos, que no han nacido de nuevo, lamentablemente pues nos meten en el ajo a todos los demás, ¿no? Y eso pasa en muchas cosas de la vida, de la sociedad, en cuanto al comportamiento humano. Ahora bien, hermano, habiendo explicado esto, ahora bien, el que es un practicante del pecado, en mi opinión, como se lo dije no hace mucho, en mi opinión, no ha nacido de nuevo y no ha experimentado un genuino arrepentimiento, sino que lo que experimentó fue un remordimiento. Porque quien ha nacido de Dios no vive habitualmente o deliberadamente en pecado, hermano. Es decir, no lo convierte en su modo de vida o estilo de comportamiento. Ahora bien, hermano, si el pecado se enseñorea y se vuelve habitual, es necesario, y esta es mi opinión para con esta clase de hermanos que están en la iglesia, entre comillas hermanos, es necesario como líder, como pastor, como un ministro de la iglesia, es necesario evaluar su conversión si fue genuina, ya que claramente la escritura nos hace esa distinción, hermano, de ser un practicante del pecado a un pecado ocasional. Yo, hermano, en la iglesia y en otras iglesias he visto gente, hermano, que ha estado viviendo en adulterio durante 4 o 5 años y asisten a la iglesia como si nada. Es necesario evaluar, hermano, si verdaderamente estas personas han nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque para mí, en mi opinión, hermano, son personas que no han nacido de nuevo. Hermano, una persona que ha sido regenerada puede caer en pecado, claro que sí, hermano, ¿no? La diferencia es que esta persona, por un descuido, hermano, cayó en un pecado, pero después se arrepiente. Se pone triste con respecto a esta situación, no lo conlleva. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está habitando en su corazón y le va a redarguir. En primera de Juan capítulo 3 del 8 al 9, mire lo que dice. Mire lo que dice Juan. El que practica, note eso, practica. Mire esa distinción que hace Juan. El pecado es del diablo. Mire. O sea, el que practica el pecado, hermano, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de Dios. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo, las obras de la carne, lo que ya vimos nosotros en Gálatas. Hermano. Ahora, mire lo que dice el 9. Ninguno, note esa palabra, ninguno, que es nacido de Dios, ¿qué dice? Practica el pecado. Por eso le decía que, hermano, en mi opinión, esta gente no ha nacido de nuevo. Esta gente no ha experimentado un genuino arrepentimiento, hermano. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo, hermano, no convierte el pecado en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque va contrario, hermano, al mensaje de Dios. Si por eso el Señor nos sacó de la inmundicia. Que ahora seguimos pecando, sí, pero ya no como antes, hermano. Podemos pecar, hermano, inconscientemente, podemos ofender a un hermano o una hermana con nuestras palabras, podemos hasta aún pecar de pensamiento, hermano, como dijo el mismo Señor Jesús. Se fue os dicho que cualquiera que se acuesta con una mujer comete adulterio, pero yo digo que el que ya codició a esa mujer en su mente, en su corazón, ya pecó.
Eso es un pecado de mente y podemos muchas veces pensar cosas y podemos pecar. Pero hermano, ya no somos pecadores como antes, que nos revolcábamos en el fango, hermano, en la inmundicia. Por eso, hermano, Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, o sea, no ha nacido de nuevo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito. Para eso el Señor, hermano, el Señor entró en nuestro corazón. ¿Para qué? Para destruir las obras de la carne. Que tenemos una lucha constante, claro que la tenemos, hermano. Ahora, note eso, dice Juan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Claro que sí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ahora entiende lo que es ser un practicante, hermano, a ser un creyente que ha pecado ocasionalmente. Ahora, esto, hermano, enseña que los verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, no practican el pecado habitualmente o deliberadamente, ya que la simiente divina permanece en ellos. Jesús vino para destruir, ¿qué cosa? Las obras del diablo, transformando la naturaleza del creyente, de nosotros, para vivir en justicia y ya no en un pecado deliberado. Ahora, ¿cuáles son las obras del diablo? Pues las obras del diablo, como la hemos visto, las obras de la carne son un conjunto de conductas, hermano, y de actitudes que según la Biblia surgen de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a los fariseos? Dice, del corazón vienen los homicidios, vienen las fornicaciones, del corazón, de la mente. El corazón es la mente, ¿no? En nuestra mente, y nuestro batallar va a ser ahí siempre, hermano. Muchas veces dice, ay, es que el diablo. No, hermano, el diablo está vencido. Nuestra lucha verdadera es con nuestra mente todavía. Y esta batalla no la vamos a poder vencer con nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos, hermano, de Dios en nuestra vida. Necesitamos de que el Hijo entre en nuestro corazón, habite en nuestro ser, hermano. Porque nosotros no vamos a poder batallarlo solo con nuestra fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Entonces, hermano, por eso cuando nosotros leímos Gálatas 5:19, lo que es las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, pleitos, celos, contiendas, etcétera, etcétera, herejías, Pablo dice, como ya lo he dicho antes, los que practican, ¿qué cosa? Estas cosas, las enemistades, los pleitos, los adulterios, las inmundicias, todas estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, nadie puede decir, yo soy un hijo de Dios o he nacido de nuevo, hermano, cuando está practicando el pecado. Eso es, hermano, irrisorio. Eso no es así, hermano. Esa persona no es cristiana, esa persona no es un hijo de Dios, no ha nacido genuinamente, no se ha arrepentido de verdad. Hermano, esto significa que la verdadera relación con Dios requiere, hermano, una transformación de vida y coherencia entre lo que se profesa y cómo se actúa. Como se dice coloquialmente, a la palabra y al testimonio, hermano, demostrando la luz de Cristo en el comportamiento diario de nuestro caminar en la fe. En pocas palabras, nuestro testimonio, hermano. Yo no puedo decir soy un hijo de Dios y a la vuelta de la esquina, hermano, estoy con una mujer o estoy con otra mujer. No, hermano. Eso quiere decir que yo no he nacido de nuevo, no soy un hijo de Dios, hermano. Estoy poniendo un ejemplo. En primera de Juan, capítulo 3 y versículo 6, se nos dice, todo el que permanece en él no peca. Mire, si estamos en el Señor, no pecamos, hermano. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Sí, pero ¿y cómo cae? Porque ha descuidado su comunión, ya lo hemos dicho. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, le dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué, hermano? Porque los discípulos se durmieron, y eso es una analogía, una tipología de que nosotros tenemos que estar atentos y, hermano, vigilantes, guardando nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra comunión con Dios. En Hebreos, hermano, capítulo 10, versículo 26 al 29, dice, note esto, porque si continuamos pecado deliberadamente,
si continuamos pecando deliberadamente, ¿qué es eso? De deliberadamente, voluntariamente, con plena conciencia, con intención, a sabiendas de la verdad del Evangelio. Después de haber recibido el conocimiento de Cristo, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, dice, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado y pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundicia la sangre del pacto por el cual fue santificada y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Este versículo está hablando de aquellos que practican el pecado, hermano. Está hablando de ellos. Este versículo advierte severamente, hermano, a quienes persisten deliberadamente en el pecado tras conocer la verdad del Evangelio y pisotear el único sacrificio válido por los pecados nuestros mediante nuestro Señor Jesús, hermano. No se refiere a un pecado ocasional, sino a la apostasía. ¿Qué es apostasía? Un rechazo, el abandono o la renuncia formal a la fe, consciente y deliberada a una práctica del pecado y al rechazo despreciativo del sacrificio de Cristo y a su obra redentora. Este versículo advierte severamente que pecar voluntariamente es rechazar el sacrificio de Jesús, es pisotear su sacrificio y no deja otra forma de perdón, resultando en un juicio severo en lugar de la salvación. No se refiere a un pecado ocasional por alguna debilidad, algún descuido, sino a un pecado deliberado, a una práctica constante, al rechazo consciente y persistente hacia Dios. Yo he visto y han habido casos, hermanos, de personas que han vivido años en adulterio y ellos nunca han buscado un arrepentimiento. Al contrario, hermano, fueron descubiertos. Solamente porque fueron descubiertos, hermano, se supo. Pero si hubiera sido por ellos, hubieran seguido años adulterando. Nunca ha habido un genuino arrepentimiento de verdad. Y para mí, estas personas, hermano, no han tenido ningún temor de Dios. Y no han nacido nunca. No han sido cristianos. ¿Por qué? Porque no han experimentado nunca un genuino arrepentimiento. Ahora bien, hermano, yo entiendo por las Escrituras que en una iglesia cristiana no todos han experimentado un genuino arrepentimiento, una genuina conversión. Una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es pecar ocasionalmente. De hecho, la Escritura dice que seguimos pecando, hermano. Obviamente no como antes de conocer la verdad del Evangelio, ya que no teníamos temor, no habíamos nacido de nuevo, éramos ciegos espirituales y no habíamos alcanzado el verdadero conocimiento de la verdad de Dios, hasta que conocimos esa verdad y esa verdad nos hizo libres, como dice en el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que al permanecer en sus enseñanzas y entender la verdad espiritual de su palabra, las personas se liberan de esa esclavitud del pecado y de la ignorancia. Esto, hermano, subraya la importancia de la fidelidad a la palabra divina para alcanzar la verdadera libertad. En 1 de Juan capítulo 1 del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto está hablando del creyente, del que peca ocasionalmente, hermano. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Seguimos teniendo batallas, seguimos teniendo pecado, hermano. No como antes, nuevamente lo repito, no como antes. Porque podemos seguir pecando, consciente e inconscientemente, pero tenemos un abogado y podemos acudir a Él y pedir perdón. Entonces, hermano, como cristianos seguimos batallando en este caminar con nuestra naturaleza caída, como dice el apóstol Pablo. Ahora bien, nosotros seguimos pecando de palabra, pensamiento y acción, no deliberadamente, obviamente. Aunque hay fallas, el verdadero creyente ya no vive en una práctica continua y deliberada del pecado, porque hemos sido regenerados, hermano, o estamos siendo regenerados constantemente. O sea que hemos nacido de nuevo y esa es la obra que Dios empezó en nosotros y la va a perfeccionar, como dice en su palabra, que estando convencido, dice Pablo en Filipenses 1:6,
de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esto va a ser constante hasta que el Señor regrese. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7, capítulo 6, versículos 6 al 7 dice, el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera, ¿qué cosa? Destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hablando de nuestro Señor Jesús. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y Romanos 6:14 se nos dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Esto significa que mediante la unión con Cristo en su muerte, el viejo hombre pecador es crucificado, hermano, destruyendo la esclavitud al pecado. Esto libera al creyente, pues quien muere al pecado ya no está bajo su dominio, capacitándolo para vivir una vida nueva y regenerada, apartado para Dios. En la segunda carta de Corintios, capítulo 5, 17, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esto quiere decir que quien está en Cristo experimenta una transformación radical, hermano, y espiritual, convirtiéndose en una nueva criatura. Las viejas costumbres, el pecado y el pasado ya Dios nos perdonó, dando paso ahora a una nueva vida renovada, hermano, con propósitos y deseos guiados por Dios. Si bien todo pecado nos separa de Dios y requiere arrepentimiento y perdón a través de Jesús, la intencionalidad y la actitud del corazón marca una diferencia crucial en las consecuencias y la relación espiritual. El pecado ocasional, el pecado ocasional, también conocido como involuntario, por debilidad o por ignorancia, se caracteriza por una falta de premeditación y a menudo genera culpa inmediata y arrepentimiento. Mientras que el pecado deliberado o intencional implica cometer un acto pecaminoso con pleno conocimiento de que está mal, por elección propia y con una actitud de indiferencia, sin temor alguno y falta de respeto y arrogancia hacia la voluntad de Dios. La perspectiva bíblica, hermano, indica que estos dos aspectos de pecado, cuando son seguidos de arrepentimiento, encuentran cobertura en el sacrificio de Jesús. La gracia de Dios es suficiente para perdonarlo si se confiesa y hay arrepentimiento genuino y se busca la misericordia de Dios. En conclusión, hermanos, la distinción clave radica en la intención del corazón y la respuesta posterior al pecado. Pecar ocasionalmente por debilidad o descuido de nuestra comunión con Dios es una realidad de la condición humana, que es perdonada mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús. Sin embargo, pecar deliberadamente y sin remordimiento refleja una indiferencia peligrosa hacia Dios y su voluntad, lo cual puede llevar a consecuencias espirituales graves, incluyendo el juicio. En mi opinión personal, hermano, como lo dije anteriormente, el que peca deliberadamente o que es un practicante del pecado no es un verdadero cristiano. Esta persona no ha nacido de nuevo, necesita experimentar un genuino y verdadero arrepentimiento. El libro de Proverbios, en el capítulo 28 al 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ya lo dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9:4, que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, o como se dice, hermano, coloquialmente hablando, que mientras hay vida, hay esperanza en Cristo nuestro Redentor. Una cosa es pecado ocasional y otra cosa es pecado deliberado. En la segunda, hermano, mi consejo es que se vuelvan a Dios y mi oración es que Dios le conceda el espíritu de arrepentimiento a estas personas y que puedan hallar la misericordia, el perdón, mediante un
genuino arrepentimiento. Gracias, mis amados hermanos. Hasta aquí estas enseñanzas. Que el Señor los bendiga y nos estaremos, Dios mediante, próximamente. Bendiciones a todos.